Buenas noches, ¿cómo está la gente más bella del universo? Hola, Kenny, ¿cómo estás? Yo contentísima como siempre, para quitarme el gozo a mí va a haber que matarme, porque yo de verdad que siento que cada día me siento más contenta y agradecida de Papá Dios. Buenas noches, Carolina Pumarino, mi amor, ganaste hoy, le ganaste a todo el mundo. Llegaste de primera. Buenas noches, ¿cómo están todos? Dios le bendiga, dice Nilsa, desde los New Yorkers, la ciudad que nunca duerme. Y dice Carolina, ¿cómo está la pareja Cuchi Cuchi? ¿Quién dice eso, Carolina? Claro, es que lo dice la presentación. Oye, ¿qué estabas tú tomando cuando pusiste eso ahí, eh? ¿Cuál en la presentación? Bueno, Ajá, ya ni me acuerdo ya porque con los tiempos que estamos viviendo. claro que no lo sabes porque no lo pusiste tú, pues si lo puse yo, eso es obvio, eso no es Ah, una eso. frase que tú dirías. Ya, perfecto, eso ya. Ahora sí que lo entiendo. Oye, aquí estamos un día más. ¿Cómo estás tú? Yo estoy contenta, agradecida de Dios, viendo muchas cosas que están tremendas. Las vamos a compartir, vamos a discutir. Así que póngase los guantes de box hoy, porque este programa no va a ser nada pacífico, se lo advierto. Usted anda buscando paz, váyase y métase abajo la cama, porque hoy se va a pelear en este programa. Buenas noches, Ana María. No, pero no entre nosotros, vamos a ponerlo suavecito. Pero es que los temas, todos los temas que vamos a hablar hoy son como que te va subiendo una cosa así, Pedro, que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Bueno, Mira, no es posible. Yo siempre, cada vez que pasa algo, ya. eh, Espérate, que Carolina dice que era obvio que esa frase no te la había inventado tú. ah, sí, Carolina, yo también te quiero mucho. Oye, cada vez que pasa algo, yo Te busca un hombre romántico. me acuerdo de aquella frase célebre que pasó a la historia. Cada día puede ser peor. Ay, Dios mío. ¿Quién fue que dijo eso, Bachelet? La presidenta Bachelet, demórese un poco. Sí, sí. Ay, perdón, escúcheme. La señora presidenta dijo que cada día podría ser peor. Y eso, que ella no estaba aquí para el 18 de octubre. Bueno, Y es verdad, Pedro, todo el mundo sabe que tú nunca dirías cuchi cuchi. Eso es lo que a mí me interesa ahora. ¿Por qué tú no dirías nunca cuchi cuchi? ¿Por qué? que yo diga cuchi cuchi, porque Claro, porque cuchi cuchi se le dice a los gatitos. Cuchi 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 cuchi. tú estás oyendo, Carolina. ¿Qué es esto? Tú estás oyendo como en mi vida. Dios A, mío, padre. a los gatitos se le dice cuchi 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 para que vengan. Por lo menos yo le decía cuando chico, cuando mi mamá tenía gato, después ya nunca más tuve gato, No, así. pero dice que cuchi cuchi es una cosa así como de cariño. Mira, está bien, cuando vayamos a dar el curso de cómo ser romántico, que le vayamos a dar un curso a todos nuestros Facebook videntes, te vamos a invitar a ti a que lo tomes, no te vamos a invitar como dictante. Sí, yo creo que me van a invitar. Hay varias cosas que me voy a oponer. Te Porque vamos claro, porque Ay, nadie no, me entiende, algo nadie se me está poniendo. entiende, todo eso cuchicuchi, que el gordi, que mi guaguito, que mi niñito, que mi bebito, que mi Ay, chanchito, que mi patito y que mi no sé, no, esa cuestión dura, pero lo que dura, eso es un conato, ¿cachai? Entonces, no, y no, además eso como medio raro, o sea, yo de verdad, yo soy muy romántica, muy cariñosa, pero nunca me verán diciendo guaguito, mi gordito, mi cuñuñuñuñuñu. No, como que no. Yo tampoco, nos juntamos bien nosotros, porque yo tampoco. todo bien eso. Mira, recuerde compartir la transmisión. Estará con nosotros hoy el abogado penalista Luis Galvez. Por eso estamos haciendo los chistes ahora, porque cuando llegue Luis hay que ponernos serios. Yo no voy ni a bostezar, no voy a hacer que me meta presa. Déjame ver, tengo mi cédula, si estoy legal en Chile, porque este hombre es especialista en derecho penal y cualquiera se va preso de este programa en el día de hoy. Así que bueno, él nos va a hablar de un tema interesante que está pasando en Chile, que es el intento de homologar la edad de consentimiento sexual para las parejas homosexuales, para las parejas heterosexuales, o sea, una de 14 años, otra de 18 y lo quieren llevar las dos a 14. Yo le quiero preguntar a Luis por qué no llevan las dos a 18, que todo el mundo sea adulto cuando decidan enredarse en lo que decidan enredarse, pero Luis nos dirá
qué es lo que pasa en Chile con eso. Hay mucha gente que dice, hay gente que dice que eso es un intento de legalizar la relación sexual entre un adulto y un menor de edad, la relación sexual homosexual entre un adulto y un menor. Gente que dice eso. Y usted, Pedro, va a hablar acerca del conflicto en la Araucanía. ¿Cuáles son las consecuencias que eso va a traer para Chile? Oye, ¿qué tenemos antes? Tenemos el meme del día. Tenemos cosas más educativas en el meme del día hoy día. ¿Qué tenemos? A ver. Mira, vamos a poner dos ¿cómo decirlo así? Como dos videos. Uno es específicamente muy educativo, espero que todos lo vean, lo disfruten y lo compartan. Y otro es como para reírnos un poco, pero es cortito. Ahora, lo importante es que usted en este momento comience a darle compartir la transmisión para que las personas se edifiquen, disfruten y aprendan un poquito de lo que vamos a entregar a partir de este momento en De Todo Un Poco con Pedro Iqueña. ¿Ya? ¿Listo? A compartir la publicación, a ver, a compartir el live. Y nos vamos con el video casi meme del día. No es meme, pero casi. A ver. Estamos durante horas. Por ejemplo, esta desde ayer puesta. La tiro cada 3 días. Incluso días. Lo cambio cada semana o cada 3 o 4 días. Y cuando las guardamos, La tengo en el bolsillo, lo típico. no siempre es de la mejor manera. Eso mismo observó esta farmacéutica, que hizo un tipo con varias mascarillas usadas. Digo, vamos a ver qué pasa cuando tienes mucho tiempo puesta la mascarilla. Y al cabo de un día... Madre mía, ¿eso qué? ¿Eso se forma? Madre mía, total que hay que ponérsela todos los días, nueva, ¿no? Esto es lo que se encontró. Muchas Guácala. pueden estar generando pues, sobreinfecciones en la zona oral, nasal, garganta, etc. ¿Cuánto tiempo debemos usarlas? Las quirúrgicas, Lo máximo que se tienen que usar son 4 horas, las mascarillas EPI unas cuantas horas más. y las higiénicas recomienda lavarlas con frecuencia. Las podemos rociar con una solución hidroalcohólica y las dejamos bastante limpias. Y cuando no las estemos usando, Una bolsita de tela o de papel donde poderla conservar. la clave, lavar, desinfectar y cambiar con frecuencia. Es como la ropa interior. Hay que cambiársela a diario. Pues eso. ¡Wow! Es como la ropa interior. Entonces tenía razón. ¿Tú te acuerdas que vimos varios memes de personas que a falta de mascarilla se ponían ropa interior? Claro, sí. Tenían la razón. Sobre todo las mujeres que son multi mascarillas. Ay, no, por Dios. Ahora, esta señorita que está aquí sí tiene una gran idea, porque una de las cosas que más contamina la mascarilla es ponerle la mano. Entonces, para que usted se evite ese problema, mire este invento que ha hecho esta jovencita. Lo vamos a patentizar nosotros aquí en De Todo Un Poco con Pedro Iqueña. Mire, atienda. Qué bárbara, ¿la viste? Sí, a ver, ponla de nuevo. ¿La pongo de nuevo? Ok, mira, no, increíble, o sea, mira, ella, tú la ves ahí, está bien con su mascarilla puesta ella, y de repente... Qué buena. Doble. O sea, ella tiene una puesta arriba y una abajo, y así, cuando tiene que comer algo, no tiene que estarse quitando ni manchándosela. Muy bien, muy bien. La felicito, señorita. Pero vamos con tu tema, conflicto en la Araucanía, el resultado, qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar con este conflicto. A partir de ahora, señores, denle compartir a este video para que estos conceptos pues se distribuyan y más gente pueda conocer un poquito de qué se trata y cuáles son los efectos de este conflicto. Oye, está malo el tema de la Araucanía, está sumamente mal. ¿Cómo? Está sumamente mal el tema de la Araucanía. Sí, pero eso lo sabemos, eso lo puedo decir yo. Yo quiero la opinión del experto, caramba. Bueno, si no le decimos a Luis que lo explique. Porque, bueno, porque lo que pasa es que, aparte de todo lo que ocurrió, la gente está con una sensación de inseguridad tremenda. Mira, el día lunes, como consecuencia de lo que había pasado el día sábado y lo que había pasado el día domingo, hubo una interrupción de la ruta 5 a la altura de ahí mismo donde se están haciendo los desórdenes y todo lo demás. Y eso produjo un taco de aproximadamente 5 o 6 horas en el tránsito de la calle, en la ruta 5.
Aparte de eso, hubo unos ataques a las patrullas militares no hicieron como que reaccionaron, pero no reaccionaron mucho. Entonces fue como bien heavy. Entonces, todo eso ha creado en general una sensación y hoy día la gente se preguntaba un poco, me estás escuchando bien, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Ya. La gente se preguntaba por qué hay tan poco resultado de las investigaciones. Y sabes tú que, bueno, ahí también Luis lo va a comentar porque el resultado, porque a raíz del sistema penal nuestro, como necesita mucho acreditar las cosas están más que acreditadas, pues estamos viéndolo todos los días. La problemática es que los testigos, o la gente que de oída, o la gente que ve los hechos, o incluso propias víctimas, están sujetos mucho a toda una campaña de amenazas posteriores. De hecho, hoy día hubo un ataque bastante fuerte contra el domicilio de un dirigente mapuche que pertenece al área tranquila, no a estos radicales, porque ayer lo dijimos, que es un grupo radical minoritario que es el que está provocando todo este tipo de situaciones, por intereses que incluso los propios mapuches señalan es ajeno a las reivindicaciones históricas que tiene el pueblo mapuche. Para decirlo en castellano claro, como te gusta a ti en el fondo, son los intereses del narcotráfico que siguen metiéndose en el lugar, porque ahí detrás de eso hay un negocio. Aquí no estamos hablando de reivindicaciones sociales, de incluso más. Lo que se va tomando es la circunstancia del momento. La circunstancia del momento hoy día es estos presos políticos que nunca son presos políticos. Entonces, sino que son presos por situaciones procesales que están más que acreditadas, absolutamente acreditadas. Y en ese sentido, yo pienso, a título personal, muchos piensan igual, de que el gobierno no se ha manejado bien ahí, absolutamente inadecuado, desde el sistema comunicacional, de cómo transmitir, hasta cómo operar. Yo creo que por años han entregado mucho esta situación de manejo de la problemática en lo que puede hacer Carabinero, y Carabinero puede hacer lo que la ley le permite y lo que el sistema político además le permite, porque son dos cosas distintas. Y lo que el sistema político le permite está bastante jibarizado, o sea, está bastante limitado. Aquí lo que pasa es que en este país, este es el país de los desmemoriados, no nos olvidamos. El año pasado, 2019, antes del estallido, manual de operaciones para control de orden público de Carabineros. 10 pasos a seguir. Perfecto, hay que ordenarlo con lo que tú quieras. Este año, ahora en junio, nuevo manual para el uso de la carabina antimotines. En marzo, manual para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando te encontrás con esa cantidad de manuales, donde tenés que seguir 10 pasos, no está en discusión aquí el respeto a los derechos humanos, que siempre debe ser por un principio natural. Y ese principio natural lo tienen las Fuerzas Armadas y lo tiene Carabineros, incluso dentro de su formación. Y es más, las responsabilidades siempre se han indicado, es lo primero que uno le enseña a los alumnos, son independientes, son individuales. Cada uno responde a los actos que hace, no responde a la institución completa. La gente después le echa la culpa, la gente que no tiene la cultura suficiente, por supuesto, culpa a toda la institución y todo lo demás, pero aquí las responsabilidades son individuales. Entonces, todo este conglomerado de cosas que se han formado ahí ha generado una situación, pero tremendamente desfavorable para todo el mundo. Hay dos zonas en la problemática esta, en la macrozona. Una zona que es lo que se denomina la zona roja 1, que es lo que está entre Coyipulli y Victoria, y otra zona que está por el lado de Arauco. Entonces, ahí van como jugando. Hoy día, de hecho, hay una ocupación, no sé si la habrán desalojado a esta altura de la tarde, ocuparon la municipalidad de Tirúa, o sea, al otro lado, para el lado del mar, por el otro, para lo que yo le denomino la otra zona roja, la zona roja 2. Entonces, toda esa zona es una zona turística preciosa, realmente maravillosa, los bosques, los caminos, el orilla de playa. Ahí se quemó un hotel, hace un mes atrás se quemaron 7 cabañas en el lago, en los alrededores. O sea, hay toda una situación de amedrentamiento, no solamente contra las situaciones estatales o gubernamentales, sino que contra la gente que vive en el lugar, incluyendo incluso a los propios indígenas. Consecuencia de eso, tú sabes que Temuco está dentro de las regiones que tiene el mayor grado de cesantía, solamente la supera hoy día Antofagasta. Por lo tanto, lo que se espera para adelante ahí es un problema social bastante relevante, que está influenciado por una parte, como es en todo Chile, por parte de la pandemia, por parte de la crisis económica que está generando la pandemia, pero ahí específicamente
por la situación que se está viviendo, porque si tú tienes que, es cosa de pensarlo, que hay que pasar por la ruta 5 Sur, hay que pasar por esa zona roja para poder llegar a todo el lugar, sector de Pucón, sector de los lagos, sector de Valdivia, que la gente le gusta mucho de ir, y todo eso está inestable en este minuto. Bueno, y de hecho, imagínate, estamos a 3 meses de que ojalá va a haber un eclipse solar, que la gente está esperanzada en eso, en la recuperación económica, pero en esas condiciones, difícil que la gente se pueda arreglar. Entonces, las consecuencias de esto son realmente deplorables para la gran mayoría de la gente. Yo creo que efectivamente los gobiernos en general, porque no solamente esto, todos han sido decidiosos para abordar este problema. Y ahí lo tienen, pero lo tienen, no sé con qué fin lo tendrán ahí sin solución. Cada día peor, efectivamente, lo que dices, Pedro. Le quiero también preguntar a nuestro invitado, abogado, ¿por qué dicen que son presos políticos? Así que ve preparándote, Luis. Mientras tanto dice, Rolando, llegué a casa de mi nieto. Qué bueno que estés con nosotros, Rolando. Y dice Carolina que su primera mascarilla la hizo con un sostén. Con un sostén. Te lo creo, Carolina. Vi muchos tutoriales de hacer mascarillas con sostén y con calcetines también. Y damos la bienvenida a Claudio Alejandro Gavilán Díaz, que está con nosotros viendo el programa. Gracias, Claudio. De inmediato, señora, después de esta explicación que nos dio Pedro y estas consecuencias que se ven graves, efectivamente, porque cada día se va a empobrecer más esa zona. Quizás algunas personas, los que están poniendo la platita detrás, se beneficien, obviamente, pero lo que es el conglomerado humano que habita, vive, trabaja en esa zona, efectivamente va a tener serios problemas económicos. Yo por lo pronto, gustándome tanto esa zona, no iría ni que me regalen la estada en ninguno de los hoteles de la zona, ¿verdad? Ni regalado iría. Pero bueno, vamos a darle un fuerte aplauso, un cariño emocional y cibernético a don Luis Gálvez. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, Kenia, hola, Pedro, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarlo, Luis. Y antes de que pasemos con nuestro tema, Luis, tengo así como dudas existenciales con relación a este tema del conflicto mapuche. Yo sé que no viniste a hablarnos de ese tema, pero quiero preguntarte, ¿cuál es la característica o qué diferencia a un preso político de un preso, una persona que fue juzgada, se encontró culpable y se metió a la cárcel? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La verdad que la denominación de preso político está ajena a un Estado de Derecho, por lo tanto no existe ese reconocimiento en ningún Estado que se llame democrático como tal. Se asimilan ciertas comunidades o cierta representación de imputados que están en prisión preventiva, decretados, digamos, por tribunales de la República en un contexto de un debido proceso, como preso político porque obedecen seguramente a una ideología que ellos, digamos, suscriben, pero claramente el concepto preso político en razón de una ideología acá no es posible, digamos, sostenerlo. Creo que es más, digamos, una idea de una facción determinada en denominar preso político a un imputado que puede estar, en este caso, formalizado por homicidio calificado, daños calificados, que son los delitos que se imputan en la formalización de cargo en la dinámica de este conflicto, digamos, mapuche. O sea, ellos dicen que es un preso político, pero efectivamente eso, una persona que fue juzgada, que fue encontrada culpable después de, y además yo recuerdo ese juicio, fue un juicio largo y con muchas pruebas y mucho escrutinio. O sea, ¿a ti qué te pareció? ¿Tú lo viste de cerca ese juicio, sobre todo el del Machi Córdoba? La verdad que sí, un juicio bastante complicado por el Ministerio Público por lo que decía Pedro. El tema probatorio en esa zona es bastante complejo porque generalmente no hay prueba directa, los testigos no quieren declarar y se ha producido, digamos, en este caso, una dificultad importante para que se pueda llegar, digamos, con la prueba contundente ante el tribunal oral para que resuelva, digamos, como se lo indica el marco legal actual del Código Procesal Penal, que es que la persona sea condenada más allá de toda duda razonable. Y claro, eso es
un estándar bastante elevado y propio de este sistema acusatorio. Por ello, recordemos que el Estado chileno no tiene un buen prestigio a nivel internacional. Recordemos que muchas de las condenas que se lograron en su momento fueron a partir de los llamados testigos sin rostro, que eran testigos cuya individualización era prácticamente reservada incluso para los intervinientes, y eso conllevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado chileno por aplicar, digamos, ciertos testigos en virtud de una ley antiterrorista que era absolutamente discriminatorio con relación a otros casos. Pero todo va, digamos, en la calidad de la prueba con que se puede llegar a un juicio oral para demostrar, digamos, la participación criminal de las personas que están siendo juzgadas por estos delitos. En Chile se respeta el Estado de Derecho, todos los imputados, independiente de quién sea, tiene derecho a un abogado defensor, y ellos lo tienen, incluso defensores con la especialización de tener el componente claro de conocer la contingencia mapuche y también todo lo que significa, digamos, la normativa internacional que reconoce a los pueblos originarios. Perfecto. Oye, Luis, entonces ya cambiando de tema, porque te quise preguntar, porque me llamaba la atención que se le llamara preso político. Yo dije, bueno, tal vez hay algo aquí que yo no sé, y que estén en huelga de hambre y que además desde el Estado se esté discutiendo con ellos algún tipo de beneficio para que dejen la huelga de hambre. Si eso fuera así, si el Estado concediera algún beneficio a algún preso por una huelga de hambre, ¿eso qué crees tú que generaría? ¿Tú crees que sí que se llegue a algún acuerdo del Estado con las personas que están en este momento en la huelga de hambre? La verdad que no es la primera vez que se utiliza la huelga de hambre como medida coactiva, si se quiere, para lograr una ventaja o lograr un objetivo que busca la persona que está generando este conflicto, digamos, con Gendarmería y colocando obviamente en riesgo su salud y exponiendo al Estado de Chile a unas sanciones, digamos, por violar los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Eso es de muy antigua data y sí tiene y ya ha demostrado ser efectivo en la práctica. Los beneficios intrapenitenciarios que gozan o han logrado, digamos, acceder personas relacionadas con los pueblos, con este caso, con el conflicto mapuche, precisamente los que están cumpliendo pena, no se pueden, digamos, comparar con los que están cumpliendo pena en situación normal por el mismo delito, pero en situación normal que no sea dentro del conflicto mapuche. Pero también hay que hacer el distingo, que como se trata de un conflicto mapuche, lo que se les pide y lo que exige a través de ciertas normas internacionales que se han interpretado en forma amplia, que ellos tienen un componente sociocultural distinto y por lo tanto tienen derecho, en virtud de su cultura, a desarrollar ciertos ritos, por ejemplo, que se tienen que realizar fuera de recinto penitenciario y para ello se han autorizado salidas. Por ejemplo, la incorporación de elementos extraordinarios, digamos, para realizar sus rituales, todos, digamos, lo que va dentro de su componente cultural las personas. Y eso ha servido, digamos, y Gendarmería ha puesto a disposición y ha dado todas esas facilidades que obviamente una persona normal no puede decir yo quiero salir a celebrar el cumpleaños de mi hijo de la cárcel, eso no va a ocurrir. Pero acá tenemos que también considerar que hay un componente sociocultural mapuche y que está reconocido por la OIT y por otros organismos internacionales. Y eso es el grave problema que enfrenta, digamos, este conflicto mapuche. Recordemos que una de las reivindicaciones de ellos es que no se le puede aplicar el derecho como se le aplican a todos, sino que es el derecho penal para ellos es un derecho distinto. A lo mejor la reparación de un delito será, a lo mejor, no sé, realizar cierto acto en la comunidad fuera del sistema judicial. Mira. Por ello detestan y para ello no tiene legitimidad el sistema judicial y siempre se busca a través del discurso decir que se está criminalizando el movimiento mapuche. Oye, y ahí, sí, ¿quieres? Mejor ni siquiera comentarte porque la gente va a terminar indignada. Si lo que pasa es que esto es todo un discurso. Yo me quiero nacionalizar mapuche. No, este es todo un discurso, o sea, como se llama, yo te digo, de partida no hay ninguna huelga de hambre. Nadie está 50 días sin comer y no se muere. Es un cuento. Es un invento. Algo tiene que estar tomando, obviamente. Ese es el discurso. Lo segundo es que justamente lo que dice Luis, o sea, vamos a buscar o voy a ver mañana la cantidad de garantías que hay ahí.
nadie está desconociendo el reconocimiento del pueblo mapuche, pero la cantidad de garantías que tienen en estudio, en beca, una serie de beneficios que tienen, están ahí. Todos los gobiernos lo han tratado de hacer. Ahora, todos los gobiernos probablemente no han cumplido con todas las demandas, como es la representación ¿cómo se llama?, en el Congreso. Hay una serie de otras demandas que no están cumplidas, no hay ninguna duda. Pero aquí de lo que se habla solamente hoy día, se puso en el tema de ¿cómo se llama?, de la situación del preso político, porque esa es la bandera de lucha. Esa es toda. Entonces, vamos a ver. Entonces, es una cosa realmente escandalosa porque la gran mayoría de la gente estaba pasándolo mal por culpa de... Y además no es todo el pueblo mapuche, sí es el tema final. Claro. Es el tema final. Y hay algunas situaciones que son simbólicas, como tú dices, que oye, de hecho casi tuvieron que cambiar el aeropuerto porque el año nuevo se celebra un poquito cerca y los aviones molestan a los dioses que ellos creen. O sea, yo estoy muy en contra de todo eso. O sea, yo creo Oye, vamos a cambiar el tema y vámonos al tema para el que invitamos a Luis hoy, que es precisamente hablar de la edad de consentimiento sexual. Luis, explícanos cuáles son las leyes que rigen en Chile con relación al acceso carnal a un menor. Y dice, ¿qué es lo que dice Carolina? Ay, mi madre, Dios mío, que se mueran de hambre, que son delincuentes. Carolina, qué fuerte. Dice Kiko Seade, Curacautín es su pueblo natal. Entonces díganos, Kiko, ¿qué usted opina? Pero usted no es mapuche, Kiko, usted es más como árabe, más palestino que otra cosa. Oye, mira. Dice Carolina, espérate, que este señor que Celestino está más gordo que nunca. Oye, Kenia, mira, antes de contestar la pregunta, pero no puedo dejar de comentar algo para que son las cosas porque la televisión también está muy direccionada, dice. Las ocupaciones de las municipalidades fueron el lunes a las 9 de la mañana. Tú me vas a creer que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el día sábado, a las 7 de la tarde, los ocupantes de las municipalidades, todos salieron a hacer desórdenes afuera, a jugar con los carabineros, que no vayan a hacer mucho, a devolverse a la ocupación y seguir haciendo esa dinámica. La gente les sobrepasó la cuestión, por no decir de otra manera. Por lo tanto, el día sábado se pusieron de acuerdo efectivamente por WhatsApp, fueron y le sacaron volando, porque ya era un chiste. Era un chiste ya, pero de pésimo mal gusto. Pero claro. Pero esos políticos en democracia no existen. Tiene razón Kiko, lo dijo el abogado, y dice Carolina que están más gordos que nunca los que están haciendo la huelga de hambre. Oye, démosle paso a Luis. Sí, por favor, dejemos que Luis hable. Luis, háblame de esto, la ley de consentimiento sexual en Chile, por favor, necesito saber de qué se trata esta ley en este país, qué es lo que dice esta ley. La verdad que nosotros tenemos un capítulo de delitos sexuales que abarca distintas figuras penales. Sin embargo, hay una figura penal que es un resabio de 1875, del origen del Código Penal, que es el famoso artículo 365 que sancionaba la antigua conocida como violación sodomítica, es decir, las relaciones sexuales consentidas entre hombres y con independencia de la edad. Eso se corrigió en razón de que ya personas de mayor 18 años de edad gozaban de libertad sexual y no había un objeto de protección mayor, y en caso de existir circunstancias como propias de la violación u otras propias del estupro, que son la violencia, la intimidación, el abuso, cualquiera de esas figuras para lograr un acceso carnal, ya está tipificado en el delito de violación o estupro. Por lo tanto, respecto de la situación de los adultos no había problema. La verdad que la mayoría de edad es una definición de política criminal que toma cada país. En Chile la libertad sexual es a los 18 años. Existe una serie de restricciones en cuanto al tramo de edad que va de 14 a 18 años. ¿Y qué es lo que quedó vigente y que es lo que se pretende modificar del artículo 365 del Código Penal? Es que se sanciona penalmente al que accede carnalmente a una persona de su mismo sexo. ¿Me entiende? Sea menor de edad. ¿Qué significa eso? Que las relaciones homosexuales de un adulto con un menor de edad y mayor de 14 años, o sea, entre 14 y 18 años, constituye hoy un delito, con penas que van hasta los 3 años de cárcel. Se busca derogar esa norma,
¿Qué significa derogar la norma? Eliminarla. ¿Cuál es el efecto que tiene eliminar esa norma? Que se le reconoce una libertad sexual aún progresiva a todas las personas mayores de 14 años. ¿Y qué problema o qué significa eso o qué impacto va a tener? Que si una persona adulta, varón, tiene relaciones sexuales con una persona mayor de 14 años, no cometería delito en caso de aprobarse esta derogación. ¿Por qué? Porque la ley le va a reconocer esa libertad sexual progresiva en idénticos términos como la goza ahora o la tiene la mujer en relaciones heterosexuales. Y eso para ellos es una discriminación arbitraria, va contra el principio de igualdad y otras alegaciones que se hacen en la misma línea a nivel constitucional. Y de eso da para mucho que hablar. Ese es el punto, porque mi pregunta es, ¿no abriría una aprobación así, o sea, una derogación de la ley? Porque ya lo que se busca no es que se apruebe nada, es que se derogue esa ley para que haya una equiparación de la edad de consentimiento sexual en heterosexuales que en homosexuales. Mi punto es, en virtud de la protección al menor, ¿no sería mejor igualarla, pero elevando la edad, no disminuyéndola? Eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Primero porque todo indica y todas las directrices de la Convención de los Derechos del Niño, la misma Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, va en la línea de otorgar mayor participación y mayor autonomía al adolescente. Por lo tanto, Estaba hablando de 14 años arriba. De 14 años arriba, sí. En Chile se fijó por política criminal democráticamente que de 14 años para abajo no hay libertad alguna. Se protege la indemnidad sexual absoluta, es irrelevante el consentimiento del padre, la madre, el abuelo, no. Claro. Persona que tiene relaciones sexuales con un menor de 14 años comete el delito de violación. Luis, me parece bastante curioso y, por decirlo así, en forma irónica, y a la gente que nos ve le debe parecer lo mismo. Desde 14 años para arriba, ese niño consentidamente puede tener relaciones sexuales, pero un carabinero no le puede pedir la cédula de identidad, porque a esa edad no se puede hacer el control de detención o de identificación. ¿En serio? Sí, bueno, no se le puede hacer el control de identidad, el preventivo que se llama, se le puede hacer solamente el control de identidad investigativo, es cuando requiere presunciones que va a cometer un delito. Investigativo cuando tú estás al delito, pero preventivo, o sea, estamos hablando de una manifestación, no lo puedes hacer, pero sí, si ese menor, tú no lo puedes hacer, pero en la vuelta de la esquina sí se puede acostar. Bueno, o sea, Pedro, es más fuerte, no se le aplica la ley de conducta antiterrorista a los menores de edad. Se le aplica la ley 20.084. O sea, ejemplo. ¿Aunque participen en un acto terrorista? No se le aplica. Es que no se le aplica, están excluidos. Sí, pero también eso, fíjate que es súper importante lo que tú dices, pero hoy día no se lo están aplicando a nadie. Y sabes tú que es tan mala la ley de terroristas, tan mala y parada en el Congreso, que los detenidos que tomaron ahora, autores ya con todos los elementos probados, los que pudimos ver el control de detención, que instalaron las bombas, no le aplicaron la ley antiterrorista. Y el fiscal no se la quiso aplicar, el fiscal no se la quiso aplicar, porque si se la aplicaba sabía que al día siguiente quedaban en libertad, le aplicó la ley de control de armas. Imagina, es el país que tenemos. Sí, bueno, esa es también una decisión muy pragmática del fiscal Estos Barros, fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, pero también, mira, no deja de ser interesante porque se saca el problema de la calificación terrorista, que es un indicador pésimo para un país reconocer que tiene conductas terroristas, y además en cuanto a la pena, va a llegar a penas parecida con la ley de control de armas. Y eso es bastante inteligente y reduce, digamos, las posibilidades de errar, digamos, en materia probatoria. Pero volviendo a nuestro tema, ¿por qué es tan complicado eso? Porque en Chile se han tomado decisiones muy anacrónicas con relación a la edad. Por ejemplo, también tenemos que la responsabilidad penal de los adolescentes parte de los 14 años. Y si tú le dices que una persona es sujeto de derecho, que es capaz de ser responsable penalmente y además ir a la cárcel por un delito que cometa a los 14 años de edad, por otro lado tú le dices a los 14 años tú no puedes consentir libremente sobre tu cuerpo,
porque tienes una edad o en proceso todavía de maduración. Te tenemos que proteger a ti. Y ahí te trato un poquito como objeto de protección más que sujeto de derecho. Y luego, por ejemplo, para conducir vehículos motorizados, no puedes conducir si no tienes 17 años, entiendo yo, con un adulto al lado. Pero ahí me puede corregir. En el tema del matrimonio, no te puedes casar sin el mayor de 16 con el consentimiento de tus padres. Entonces hay un desorden. Es lo que yo no entiendo, es un desorden. O sea, se le da libertad y se quiere dar libertad para que un niño de 14 años consienta en una relación homosexual o heterosexual. Sin embargo, no puede conducir un auto, pero sí puede conducir su cuerpo. No, peor. Le dan libertad para que se acueste, tenga relaciones, pero no para que se case. Explícame, o sea, estoy sorprendida. De hecho, no tienen derecho a sufragio. Acá a los 18 años de edad, cuando alcanza la mayoría de edad. Entonces también es un tema que se está tratando de rebajar en el Congreso la edad para poder ejercer derecho a sufragio. Pero eso son paradojas que da la definición legal de la edad. La edad hay que definirla en un momento de política criminal determinado con el gobierno de turno y con el Congreso que existe en el momento que se va a fijar. Pero sí, siempre va a ser conflictiva. Ahora, el punto es otro. El punto es que en las relaciones homosexuales, estamos hablando en cuanto a la libertad sexual, tiene otros factores, lo cual ha hecho que el Tribunal Constitucional, cuando se impugnó esta norma, el año 2011, si mal no recuerdo, rechazara el requerimiento de inconstitucionalidad y dijera que la norma se ajusta a derecho. ¿Por qué? Porque contenía un tema democrático, decía, dictado por el Parlamento y todo eso, pero además el tema de la relación homosexual tiene componentes, obviamente, morales, que no se van a decir, pero también va en la línea de evitar la corrupción de menores. Va en la línea también de esta autonomía progresiva de tu propio cuerpo. Y conforme los resultados estadísticos se ha dado cuenta que personas que han sido violentadas o que han tenido relaciones consentidas, por ejemplo, una persona de 30 años en una relación homosexual con un menor de 16 años, de 14 años, que fuerte se siente, que ese menor se da cuenta de que fue vulnerado en sus derechos con los años. Claro. Por lo tanto, no es una relación inmediata porque él va a sentir que está consintiendo, pero se va a dar cuenta que su consentimiento fue viciado más adelante. Claro. Por eso las leyes de prescripción corren de cuando cumple la mayoría de edad. Y bueno, hoy son imprescriptibles, pero lo que se busca, digamos, es eso, y además que la relación homosexual, y esto a lo mejor voy a sacar chispa acá con los movimientos, digamos, de Moich y todo eso, pero no es inocuo. No es sino una relación, un coito anal, que una relación, digamos, en contexto hombre y mujer. Y eso se ha también dejado establecido las discusiones que se han hecho los expertos más en delitos sexuales y también en el propio Parlamento a propósito de las derogaciones de estas normas que protegen la indemnidad sexual del varón podríamos decir, con mayor intensidad. Porque en el caso de las mujeres quedó un poco libre, pero libre entre comillas, porque si se tiene que acreditar que una relación, obviamente, consentida, pero también que no está viciada, y no está viciada por vulneración de garantía, por vulneración de su situación, porque no hubo violencia, no hubo intimidación, no se aprovechó de que estaba dormida, no se aprovechó de que era dependiente, es decir, son muchos los requisitos que hay, y en ese sentido una libertad entre comillas. Y además la ley de responsabilidad adolescente plantea un límite que yo creo que los legisladores debieran considerarlo. Reconoce libertad entre los adolescentes para tener relaciones sexuales, pero pone límite. Y es un límite de 2 años en el caso de relaciones sexuales, digamos, con acceso carnal, anal, bucal, vaginal. Y 3 años en el caso, digamos, de los abusos sexuales, que en caso, digamos, no sé, un beso, por ejemplo. Un beso, digamos, contra voluntad. O tocaciones. Entonces, en ese marco hay impunidad. Y por ahí podría uno restringir más esto, de decir, oye, está bien, pero demos un espacio, porque lo que se tiene que proteger es la diferencia de edad. Ahí yo creo que tú hagas un paréntesis, porque es cierto, la ley especifica que si hay una diferencia de 2 años entre
el menor y la persona con la que tiene este acceso carnal, si es heterosexual, no hay delito, ¿verdad? Pero si hay una diferencia de 2 años, si es homosexual, sí hay delito. Ahora, mi pregunta es, Luis, ¿qué pasa cuando la diferencia es mucho mayor? Pongamos 14 años y 30 en una relación heterosexual, en una relación homosexual. ¿Hay alguna diferencia? Claro, y la diferencia está que con el actual artículo 365, una relación homosexual entre un mayor de 14 años y menor de 18 años, con un adulto mayor de 18 años... Consentida, estoy hablando, consentida. No, esto es siempre consentido. Todo lo que estamos hablando es consentimiento. Claro. Esa relación actualmente es penalizada, es un delito que se llama delito, bueno, de acceso carnal a un menor de edad, que antiguamente se llama el que se hiciera reo de sodomía. No se llama así ahora, pero el delito es y se comete y se configura con este artículo. Nada que hacer. Si esa misma relación entre un adulto y una mujer mayor de 14 y menor de 18 años y no concurre las circunstancias de la violación, no concurre las circunstancias del estupro, o sea, no hay violencia, no hay intimidación, no hay abuso, no hay engaño, no hay nada, esa relación está dentro del reconocimiento que se le da a la autonomía, de la indemnidad o de la libertad sexual, si se quiere, de la mujer. Por eso ellos ven una discriminación. Oye, es súper complejo el tema del, entre comillas, consentimiento. Entonces, la chica, por poner un sexo, consiente a las 14. Pero resulta que a los 20, no sé, pues se enojó con el consentido y le dice que no, ella jamás consintió. ¿Qué pasa ahí? Bueno, son los problemas que estamos viendo ahora. Tenemos el caso Pradena, tenemos el caso de Tito Fernández, de relaciones entre adultos, en un contexto totalmente, digamos, que se recuerda. Me llama la atención sin ser o sea, me llaman la atención otras cosas distintas a los medios probatorios del momento, ¿no es cierto? En el mismo caso Pradena, sin defender al abusador y todo Claro. lo que parte. Pero en el caso, por ejemplo, de Tito Fernández, el que se alega una relación no consentida, todo lo demás, pero es una relación de una de 3 años y otro 5 años. O sea, estáis 5 años y a los 5 años manteniendo la relación y después de los 5 años sabes que no era consentido. Bueno, eso es una situación de que la otra vez lo conversamos, es un cambio de paradigmas que están haciendo los tribunales porque están aplicando acá que el consentimiento, la ausencia del consentimiento prácticamente expreso, algunos ya andar con la declaración jurada de consentimiento para la relación sexual, grabar antes, tomar muchas medidas precautorias para una relación, porque el riesgo, como bien dices tú, de que en la adultez diga, yo fui abusado, se da. En el caso de los curas, de varios de curas o congregaciones que han tenido problemas de abuso sexual, recordemos que hay víctimas que han denunciado después de 57 años. Sí, exacto. Después de 57 años dijo yo, me acordé que el curita me sentó y me tocó. Y eso es un abuso sexual y se investigan. Entonces, claramente, ¿qué te protege el tiempo? El tiempo protege la certeza jurídica. Nosotros los abogados siempre que teníamos ese concepto de que las cosas tienen un tiempo porque deben sanarse por el tiempo, o no sanarse si quiere. Tiene que haber un momento donde se cierra un capítulo. ¿Qué ocurre? A lo mejor respecto a los menores está bien la prescripción, que no prescriba los delitos sexuales por lo que significa, pero entre adultos, no validar un consentimiento o después de 10 años o después de 5 veces estar yendo al mismo motel con la misma persona, lo cierto es que nosotros al menos nos llama la atención. Y respecto, yo creo, de Tito Fernández, si el abogado no apeló, la Corte tendrá que corregir eso, pero me parece desproporcionado que esté en prisión preventiva. A ver, Luis, a mí lo que me preocupa básicamente son los niños, porque encuentro que la edad de consentimiento que se baje en el caso de una relación homosexual de 18 a 14 años puede abrir las puertas a cosas que uno no quisiera ver en la sociedad. Sobre todo cuando tú acabas de decir, sabiendo las consecuencias de lo que estás diciendo, que una relación homosexual a esa edad no es inocua. Eso a mí me llamó la atención porque tú eres un abogado penalista y cuidas mucho de los conceptos que emites. O sea, eso está garantizado por ley, hay jurisprudencia, hay algo que avale, que tú no lo puedas contar, que efectivamente una relación homosexual a esa edad no es inocua.
A ver, la verdad que la vigencia de la norma habla por sí sola. Si el Tribunal Constitucional dijo que esta norma estaba ajustada a derecho y luego de un debate constitucional y no fue derogada en su momento, cuando se pudo derogar, es porque se entendía que hay una cadena criminal que se tiene que cortar en un periodo muy precoz. Y la Claro, vulneración evitar. de niños, de varones, en el mundo de la prostitución infantil es un dato importante, es un dato Ya. importante. No es la relación homosexual, si se quiere, consentida de un menor de edad, no es una cosa que uno pudiera decir cotidiana, sino que realmente está asociada a un tema de corrupción de menores, de vulneración de derechos. Entiendo. Y eso no lo podemos desconocer, por mucho que uno quiera darle esa libertad o no quiera negarle que un adolescente o una persona pueda tomar esa libertad. Pero también es una discusión que está un poco también, la verdad que no sé si exagerada o no es el momento, pero tampoco este artículo se aplica. No hay casos, o sea, si uno revisa jurisprudencia de aplicación del delito del 365, yo no conozco. Habrá un caso en 2011 que fue al Tribunal Constitucional y después no tengo registro. Seguramente porque todos los casos, cuando existe involucramiento de menores de edad en situaciones de naturaleza homosexual o de naturaleza heterosexual, generalmente es asociado a un delito mayor, que es un delito de estupro, violación, Claro. abuso sexual en el contexto de prostitución infantil. Y esas son las redes que se busca atajar, digamos, con esta vigencia, esta norma. Ahora, Claro, evidentemente, objetivamente discrimina, pero las razones de la discriminación son las que estamos señalando ahora. No se entiende muy bien, digamos, cómo se va a sostener esto. Lo más probable es que se derogue, porque es una norma que, si tú la analizas con la parte heterosexual, está errada. O sea, hay contradicción. No puede ser. Realmente yo encuentro que si lo vemos desde el punto de vista de la heterosexualidad, está mal. Y desde el punto de la homosexualidad, está mal. Deberían equipararse ambas, pero hacia un ser humano adulto, con una formación, con un nivel de pensamiento y una madurez, tanto física como emocional, mayor. Encuentro que derogarla e incluso sostener la misma la normativa hacia los heterosexuales pone en riesgo a los niños de sufrir vulneración de su infancia, de su inocencia, porque imagínate, en Argentina incluso la ley, la edad de consentimiento creo que es de 13 o 12 años, imagínate. O sea, lo encuentro esto tremendo, horroroso y espero de verdad que en nuestro país, que si bien no me equivoco, existen nuevos intentos para que esta ley se derogue o esto se quedó en el 2014. No, hay un proyecto nuevo de este año que busca que se derogue, pero está sin urgencia, por lo tanto, una norma, digamos, en el momento legislativo no va a ser inmediato. Tampoco tiene la urgencia, digamos, que se pretende dar por parte de los parlamentarios. Lo que sí, cada país fija su edad, digamos, de reconocimiento del consentimiento sexual. 14 años en algunas partes, 16 en otros lugares, en otros países es más elevado por las altas tasas también de embarazo juvenil, pero en las relaciones, digamos, hetero y homosexual, claramente no debería existir una diferencia. Ahora, si Chile optó por los 14 años cuando suscribió, digamos, la propia ley de responsabilidad penal adolescente, es difícil también sostener que un menor de edad, un menor de 14 años, puede cometer un delito de robo con intimidación y puede ir a una cárcel y no lo puedo yo decir, no lo puedo, o sea, y no puede consentir una relación homosexual. El punto está, si puede consentir una relación homosexual, incluso heterosexual, yo creo, con una persona mayor de 18 años. Y ahí es más exigente el tipo penal. Y hay casos, hay casos, relaciones entre profesores y alumnos. Mira, por ejemplo, Mónica está conmigo, ella dice 18 años de edad, consentimiento para ambos. Es lo que yo digo. ¿Por qué bajarla? Para equipararla. Equiparémosla, pero subiéndola. O sea, yo creo que todos deberíamos alzar la voz en este sentido, porque al final de cuentas lo que todos buscamos es la protección de nuestros niños.
Kenia, la modificación que se hizo con la edad, la más importante, que fue ya, habrán pasado 10 años, que fue cuando se fijó esta ley de responsabilidad penal adolescente, fue cambiar el estatuto de los menores. Antes en Chile la responsabilidad penal era más coherente porque partía a los 16 años y entre tramos 16 y 18 tenía que ser declarado recién con discernimiento. ¿Te acuerdas, Pedro, en esa época? Y los jueces le pegaban 2 perdonazos. Los dos primeros delitos le decían al menor de edad, no, sin discernimiento, no iba a la cárcel, ni hacía nada, y al tercero, sí, se trataba como adulto. Pero era a los 16 años. Se bajó eso a 14. ¿Y para qué se bajó a 14? Para poder, digamos, poder sancionar a los menores que están cometiendo delitos. Y ahí se creó este margen de entre 14 y 16, 16 y 18 que generó este aumento de la criminalidad juvenil y también, digamos, de los centros de Sename. Claro. Pero cuando tú bajas a 14 años de edad quedas casado porque no puedes establecer una edad mayor para otras cosas. Claro. Oye, Luis, dice Iván Merino, qué lástima que hayan ciudadanos de este país con representación parlamentaria que quieran legislar y modificar la autoridad parental de menores de edad, que él considera que esto es populismo absoluto. Yo estoy preocupada por los niños, Luis, porque sabemos que hay muchos intentos en el mundo por legalizar los accesos canales de adultos con niños. No estoy refiriéndome a relaciones propiamente homosexuales, pueden ser relaciones heterosexuales, pero sí relaciones pedófilas. Y eso es lo que a uno le preocupa. Uno ve cómo el lenguaje se está cambiando, uno ve cómo se está ejecutando como un plan para que esto suceda, y a mí me preocupa. Y yo de verdad que si pudiera estar en el Parlamento en ese momento, pediría sí que se iguale, porque obviamente se puede alegar discriminación, pero no hacia los 14 años, sino hacia los 18, y ojalá todos los que somos papás, mamás, abuelas, abuelos acá, podamos levantar la voz en ese sentido. Y otra cosa que me preocupa, Luis, este acceso carnal es con una diferencia de 2 años que no es penalizado, ¿verdad? O sea, un chico de 14 con una chica o chico de 16, ¿verdad? No de mayor edad. Si supera los 2 años, igual hay riesgo de cárcel para la persona que tenga acceso carnal. Actualmente hay delitos siempre que tenga una relación homosexual, un adulto con un menor mayor de 14, menor de 18 años de edad. Eso es. Y el tramo de 2 y 3 años lo establece la ley de responsabilidad penal adolescente. Pero ojo, es entre el grupo etario de menores de edad. ¿Por qué? Porque se está protegiendo al niño al niño de 13 años. Claro. Cosa que el de 13 años no tenga relaciones con uno de 17, pero sí con uno de 15, porque esa diferencia no es tan importante. Pero sí con uno de 17 que ya está acercándose a la adultez. Entonces siempre va protegiendo eso, porque si es mayor de 14 y está ejerciendo su libertad sexual entre menores, no hay problema. Claro, pues pero son menores, están en el grupo etario. Entre menores es 2 años de diferencia. Claro, pero solamente esto es para proteger los pololeos. Por ejemplo, un pololeo de una niña de 13 años con un niño de 14 años. No se puede perseguir penalmente si tú los ves dándole un beso. Entonces se puede establecer un límite, hay una diferencia de 3 años. Pero si hay relación sexual, se establece un límite de 2 años. ¿Y por qué? Porque el padre puede denunciar a un niño que tuvo relación con su hija. Entonces no se va a investigar como delito de violación. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una diferencia de edad importante. Pero nunca con personas que sean hetero o homo, nunca que se lleven más de 3 años, nunca. O sea, no puede ser bajo ningún concepto una persona de 20 con un niño de 14, ni de 25, ni de 30, nunca, bajo ningún concepto, todavía en este país. Hoy día no. En relación homosexual, en homosexual nunca, no se puede. Porque cae en el delito de 365 Código Penal que se pretende derogar. Pero sí, entre un adulto, sí, se permite. Porque solamente se exige la norma que sea consentida, libre y que no tenga ningún vicio. Es decir, que no concurran los requisitos de estar frente a un delito de violación o estar frente a un delito de estupro. O sea, que el engaño o la vulneración. Una niña de 14, un hombre de 30 y no es delito. No habría delito si hay consentimiento. Estamos mal. Pero no, pero está lo que dice Pedro, que el riesgo es que esa persona, que esta adolescente de 14 años, los 17, pueda darse cuenta que estaba haciendo vulnerar sus derechos y denuncie que una violación.
Y eso es que aunque ella no se dé cuenta, debería ser considerada una violación. Si es una niña de 14 con un tipo de 30, ¿cómo la ley va a permitir eso? Es que recordemos que hay situaciones, un caso, te voy a comentar un caso recién que me comentaron, que me consultaron como abogado. Una persona tenía relaciones de 30 con una menor de 14 años. En realidad partió a los 13 años la relación. Ya. Y la niña estaba enamorada porque le compraba los útiles, la llevaba al colegio, chocolate. Claro, no tenía que gastar ni en joya ni en viaje, ¿no? Un heladito, una entradita al cine. Ay, me dan ganas de sinceramente matarme. Ay, Dios mío, perdón. Entonces claramente hay un consentimiento, pero ese consentimiento se dice también que en virtud de esta autonomía progresiva recién se va a dar cuenta con los años que ella estaba siendo vulnerada y que no estaba en libertad de decidir. Y eso es lo que se busca proteger también cuando se habla de la indemnidad sexual, es de que no se vean envueltos en situaciones sexuales a edad temprana menores que no han desarrollado todavía esa capacidad para conocer la sexualidad. Hay que darle un tiempo para que obviamente pueda definir dónde va su sexualidad. Son argumentos de una relación homosexual consentida entre un menor de 14 años y un adulto de 21 años puede condicionar a lo mejor su orientación sexual futura. Pero que lo va a hacer, claro que sí. Son argumentos que se dan a favor de mantener esta norma. Mira, son Luis, de esa naturaleza. Pero tenemos este error garrafal, Kenia, tenemos este error garrafal es un grave error. La definición de la edad ya la fijaron con este tema de la ley de responsabilidad penal adolescente, la han fijado con el tema del matrimonio, se fijó con distintos temas. De hecho, la unión civil va a tener que permitir, obviamente, la unión civil entre menores adultos y adultos. O sea, una persona de 16, 18, y obviamente y un varón de 16, 18. Por lo tanto, ahí ya hay un problema de imputación penal. Si al final esto es todo un conjunto de normas que tienen que conversar. Sí. Mira, Luis, en este mapita, que ya es lo último para despedirnos, porque se nos fue drásticamente el tiempo, está cómo vamos acá en Sudamérica con las edades de consentimiento. Me siento orgullosa de venir de una pequeña isla del Caribe, ese puntito ahí que usted ve, mire, ese puntito ahí, de ahí vengo yo, donde la edad de consentimiento son 18 años. Dirán que es un país anacrónico, claro, un país bananero allá, pero carajo que todavía respetamos lo que es la niñez y la adolescencia, porque sinceramente... Sí, pero ahí hay que hacer los países que permiten esta libertad sexual tardía, podríamos decirlo, a los 18 años de edad, es por dar una mayor protección a la mujer, a la menor, que está en una situación de embarazo, porque muchos de estos casos se habilitan bien el consentimiento para contraer matrimonio a temprana edad, a diferencia de lo que ocurre en Chile. En Chile a los 16, pero en otros países, cuando hay situaciones entre un adulto y un menor de edad, se puede contraer matrimonio a muy temprana edad, a los 14 años. En Estados Unidos entiendo que a los 13, 14 en algunos estados. Exacto, en algunos estados hasta los 12, si los papás dan el consentimiento. Claro, y entonces eso ¿qué genera? Que no hay un embarazo no deseado o que aumente, digamos, el tema del aborto, o tengan cifras negras, y además que estén haciendo fuera del matrimonio. Entonces, una forma de compensar eso, ¿me entiendes? Mira, tenemos que concluir, Luis, ya lamentablemente dice Mónica que debería existir el consentimiento escrito. ¿Te acuerdas lo que tú dijiste hace un rato? Y no, hay que grabarlo en el teléfono, hay que tiene que dejarlo grabado y mandarlo por WhatsApp a todo el mundo después. Sí. Ustedes saben que yo vengo de un tiempo, como decía el de la película Crepúsculo, en el que las relaciones se esperaba para el matrimonio, se esperaba por algo especial, no se regalaba uno el cuerpo. Yo soy de las que educaron como una princesa, entendiendo que mi cuerpo era como, tenía un valor tan grande que yo no se lo podía dar a cualquier gañán o a cualquier estúpido que viniera a ofrecerme un helado. Así me educó mi papá, no sé, hoy día no se educa así, hoy día a las niñas se le dan los anticonceptivos y se le dice, ve, disfruta tu vida, y a los niños también, no anticonceptivos, pero ellos no tienen ese problema, pero sí hay una apertura que señores, al final de cuentas, en lo personal, creo que destruye más
que lo que construye, que destruye como la autoestima, la autovaloración de las personas. Pero dígame anacrónica, anticuada y todo lo que usted quiera, dígame lo que no me importa. Luis, gracias por venir hoy a contarnos todo esto. Me dejaste con un dolor en el alma que yo no sé si pueda dormir por nuestros niños, de verdad. Tú sabes que antes de terminar el programa siempre lo hacemos compartiendo un versículo de la palabra de Dios, y precisamente escogí uno hoy que tiene que ver con los niños. Mira, este que tú ves en pantalla dice que el que haga tropezar a uno de los pequeñitos que creen en mí, mejor le sería colgarse al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en lo profundo del mar. Ay, Dios mío, qué sentencia más drástica. Y el otro que está debajo, Mateo 18:5, dice que el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. O sea, Jesucristo se toma muy como a pecho, es lo que quieren decir estos versículos. Claro. Se toma muy, muy para sí mismo la causa de los niños. De hecho, él dice que si tú le haces bien a un niño, es como si se lo estuvieras haciendo a él mismo. Y también, por efecto contrario, si le haces un mal, un daño a un pequeño, es como también si se lo estuviera haciendo a él. Él pelea la causa de los niños. Y yo creo que todos los que decimos amar a Jesús, independientemente de la religión que usted profese, incluso si no tiene ninguna, e incluso si no tiene ningún nivel de fe espiritual, deberíamos todos tener amor por nuestra raza humana. Deberíamos tener cuidado por los vulnerables, por los extremos vulnerables de nuestra sociedad. Decía un filósofo que las sociedades que están más evolucionadas se notan en la forma como tratan a los más vulnerables de ellas, que son los que están en los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Y efectivamente, cada día nos damos cuenta como en la sociedad en que vivimos los ancianos son desvalorizados, descuidados, poco considerados, tirados como cosas que son descartables. Y nuestros niños, obviamente, son dejados a su propio arbitrio cuando ellos todavía no tienen toda la formación emocional para autocuidarse, y esa labor protectora que Dios nos ha encomendado y que la misma sociedad nos impone de los elementos que componen nuestra sociedad, como son los niños, las mujeres, los extranjeros, todos los elementos que componemos la sociedad, todos somos responsables de ella. Aquí no hay nadie que no sea responsable del otro. Usted tiene la responsabilidad de velar por sí mismo y por su entorno, aunque sea por garantizar la limpieza de su entorno, cuanto más por la seguridad de las personas que les rodean. Cuanto más, señores, los niños. Me preocupa muchísimo el hecho de que estemos viendo a los niños como una negociación política, que no nos preocupe, que le demos rienda, que no nos importe realmente echarnos arriba la pelea, la batalla de cuidarlos y de protegerlos, porque es más sencillo soltar simplemente las riendas. Con razón decía alguien que las sociedades no se destruyen por la maldad de los malos, sino por el silencio de aquellos que se consideran buenos, pero que no dicen nada y se quedan solamente mirar que las cosas negativas pasen. Ojalá nosotros miremos lo que va a pasar con esta ley, que como bien dice el abogado, está ahí, no tiene suma urgencia, pero usted tiene que saber que esto se está legislando en nuestro país y que ojalá podamos tener algo que decir. Dice Mónica que eso ya no existe. Yo lo sé, mi amor. Eso no existe generalmente, pero hay casos donde todavía se vive. Y también nos dice la educación sexual es importantísima y está dejada de lado. Los papás se le hemos dejado a los profesores y no hay cosa más ideologizada en este momento que el tema de la sexualidad. Luis, muchísimas gracias. Gracias, Kenia, gracias, Pedro. Me voy con esta reflexión y ¿qué más decir? Con el interés superior del niño hay que enfocarse en ello, estar atento a los niños y no exponerlo a situaciones de riesgo. No exponerlo, vamos a cuidarlo, vamos a hacer lo que sea, lo que esté a nuestro alcance, lo más que podamos por cuidarlo, señores. Muchísimas gracias a todos los que compartieron la transmisión y los que se quedaron hasta el final. Fue un programa súper largo. Esperamos que nos acompañen mañana. Va a ser un tema más divertido porque ya nos acercamos al fin de semana, nos vamos a relajar, nos vamos a divertir mañana. No voy a sufrir como hoy mañana. Luis, cariño, cuídate mucho, gracias.
Chao a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 7 aquí de Todo Un Poco con Pedro y Kenia. Chao, chao. Chao, chao.